Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre estás dispuesto. Podemos ir a ti, Señor, y como tú dices en tu palabra, quien a mí viene yo no le echo fuera, Señor. Danos luz, revelación y sabiduría en esta tarde para poder comprender, Señor, qué posición tenemos, Señor, en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, en tu nombre precioso. Amén y amén. Bueno, pues el tema de hoy, mi posición en Cristo, dice la Biblia que nosotros en otro tiempo, antes de conocer al Señor, éramos, dice literalmente, hijos de desobediencia. Al ser adoptados por el Espíritu Santo, dice la Biblia que pasamos de ser hechos hijos de desobediencia a ser hechos hijos de Dios. Por tanto, lo que Dios quiere es que nosotros nos convirtamos en hijos de obediencia. Y vamos a leer el pasaje de la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 2, del 1 al 10, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según Él, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acabamos de leer un pasaje escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, uno de mis pasajes realmente favoritos, porque las cosas que dice, de hecho yo lo tengo subrayado aquí en la Biblia, y no lo he subrayado más para no tachar, para que se siga viendo la letra, ¿no? Porque es para marcarlo millones de veces. Nos está hablando el apóstol Pablo de algo profundo, algo que él había recibido por la revelación del Espíritu Santo. Recuerda que Pablo no caminó junto con Cristo como los demás discípulos, sin embargo, él recibe una revelación de parte de Dios aún mayor y más profunda que muchos de los discípulos que caminaron con él en los 3 años que Jesús estuvo en esta tierra. De hecho, el mismo apóstol Pablo llegó a decir que si a Cristo conocimos como era antes, como fue en la carne, como según la carne, ahora ya no lo conocemos así, que las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. Esto tiene que ver con nuestra vida también en el espíritu, nuestra vida espiritual. Las cosas viejas pasaron, no se está refiriendo
el apóstol Pablo que las cosas viejas fueran malas. Las cosas viejas se estaba refiriendo, entre otras cosas, a Jesús venido a la tierra y encarnado y caminando por esta tierra. Eso eran las cosas antiguas, las cosas viejas, que no significa que eran cosas malas, simplemente que eran viejas. Y ahora el apóstol Pablo estaba diciendo, todas las cosas son hechas nuevas. Nosotros, como hijos de Dios, debemos saber que antes de conocer a Cristo, teníamos una posición delante de Dios totalmente diferente a la posición que nosotros tenemos ahora, después de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es un cambio totalmente de posición. Anteriormente éramos hijos de desobediencia, vivíamos desobedeciendo a Dios igual que el resto del mundo. De una manera diferente cada uno, pero al fin y al cabo en desobediencia a Dios. Y ahora el apóstol Pablo dice que somos hechos hijos de Dios, que somos hechos hijos de obediencia. Por tanto, ahora nuestra vida debería de ser una vida en la cual nosotros vivimos obedeciendo al Señor. No en desobediencia como antes, sino obedeciendo al Señor. Pero aún los que ya hemos recibido a Cristo como Señor, no nos podemos quedar, ¿cómo diría? No nos podemos quedar estancados en el Cristo que conocimos, en las vivencias que tuvimos, en las cosas viejas, las cosas pasadas. Las cosas viejas no se refiere al hombre viejo, se refiere a las cosas viejas. Pablo decía, las cosas viejas pasaron. Si Cristo lo conocimos en la carne, ya no es así. Si caminamos con Cristo, ya no es así. Ahora la relación es diferente, ahora la revelación es diferente. Por tanto, quedarnos estancados en una experiencia que hemos tenido con Cristo en el pasado, también nos va a privar, y de hecho nos priva, de poder tener nueva revelación a lo que Cristo tiene para nosotros por delante. Ahora que estamos viviendo una pandemia mundial que nunca antes habíamos vivido, todos anhelamos que todas las cosas sean igual que eran antes. De hecho, todos estamos esperando que vuelva la normalidad. Oímos hablar de una nueva normalidad. Lo mejor que nosotros podemos hacer es comprender que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y las nuevas no tienen por qué ser peor que las cosas viejas. Nosotros tenemos que renovarnos. Hablamos hace varias semanas sobre los odres nuevos. Los odres nuevos son aquellos que son flexibles, que se adaptan a el vino nuevo. El vino nuevo tiene una fermentación y un gas que esparce, que hace que el odre necesite tener flexibilidad para no romperse. Si queremos cosas nuevas, tenemos que ser flexibles, comprender, no decir, ay, pues no me gusta esto, hay que ver, o por ejemplo, si ahora tenemos que ir a la iglesia y llevar mascarilla, ¿no? Y si vamos a estar sufriendo, ¿cuándo podremos volver a estar sin mascarilla? Eso no nos va a hacer bien. Lo que nos hace bien es decir, bueno, esto es lo nuevo, vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para en este tiempo nuevo. Amén. Y aquí el apóstol Pablo, en el pasaje que hemos leído, nos dice que Dios nos dio vida y que nos dio un lugar especial. Dice, fíjate, que nos ha bendecido en el versículo 3 con toda bendición espiritual. Y habla en pasado, nos bendijo Dios con toda bendición espiritual. Quiere decir que ya Dios nos ha bendecido con toda bendición. ¿Cómo te pondría yo este ejemplo? Mira, cuando nosotros es de noche y evidentemente pues los rayos del sol no los vemos porque es de noche, hay un momento en la mañana, en el amanecer, en el que ya hay un momento concreto en el que nosotros comenzamos a ver los rayos del sol. Bueno, pues cuando tú comienzas a ver los rayos del sol, esos rayos del sol que tú estás viendo en este mismo momento no son los rayos que el sol está emitiendo en este mismo momento, sino que esos rayos del sol salieron hace aproximadamente 10 o 15 minutos. Y 15 minutos después nosotros los vemos. Es decir, que los rayos ya salieron, aunque nosotros tardamos un tiempo en poderlo ver. Bueno, pues eso es lo que está diciendo aquí, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y algunos podemos decir, bueno, y si Él me bendijo con toda bendición espiritual, ¿por qué yo siento
que necesito, me siento vacío, ¿por qué yo siento que como que esa bendición no llega a mi vida? Bueno, no quiere decir que no salió de Dios. Ya Dios nos bendijo. Por tanto, ya conocemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bendecirte. ¿Con cuál bendición? Con toda bendición espiritual. Y además dice, en los lugares celestiales con Cristo. O sea, nuestra posición ahora es una posición especial. Tú y yo, como hijos de Dios, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aunque todavía estemos en esta tierra, espiritualmente tú y yo, nuestra posición con Dios ha cambiado. Ahora estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por tanto, toda bendición que Cristo tiene, te pertenece a ti y me pertenece a mí. Él nos ha dado una vida nueva. Nos ha cambiado totalmente esa posición que teníamos con el Señor. En el capítulo 2 que hemos leído, en el verso 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo estábamos lejos, ahora estamos cerca de Dios por la sangre de Cristo. En 2 de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Está hablando de nuestro cuerpo. Ahora, como hijos de Dios, nuestra posición ha cambiado. Ahora somos hijos de obediencia, ahora estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ahora ya no estamos lejos, estamos cerca por la sangre de Cristo, pero además, ahora nuestro cuerpo, si se deshiciere, dice el apóstol Pablo, si morimos, tenemos un edificio, un cuerpo, una casa nueva, eterna en los cielos. Fíjate lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Esto es para decirle gracias, Señor, por lo que tú has hecho conmigo. Gracias porque ahora tengo una vida nueva. Gracias porque ahora, Señor, estoy cerca de ti. Gracias porque ahora, Señor, aunque yo mismo me culpe tantas veces de tantos errores míos que puedo cometer, pero sin embargo la Biblia dice que tú me ves de una manera diferente. Tú me ves en una posición cercana, tú me ves bendecido. Señor, unge nuestros ojos para que podamos vernos a nosotros mismos como tú nos estás viendo, como bendecidos, como hijos tuyos, como cercanos, porque eso es lo que tú quieres para nosotros. Amén. Lo siguiente que vemos en la enseñanza de hoy, nuestra posición en Cristo, es destacar lo que somos en Cristo, lo que tú y yo somos en Cristo Jesús. ¿Quién eres? ¿Qué dice la Biblia que eres tú una vez que has entregado tu vida y tu corazón a Jesús? ¿Qué dice la Escritura? Hay una cantidad de bendiciones tremendas. Hemos leído que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Vamos a ver algunas de estas bendiciones y vamos a leer en la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a descubrir, porque a lo mejor hay alguna bendición que tú tienes en Cristo y el diablo te está engañando, haciendo creer que no es tuya. Vamos a ver en primer lugar el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Lo hemos mencionado antes. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto lo dice el apóstol Pablo. Voy a leer el versículo anterior, el 16, que lo hemos mencionado antes. Dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo mismo que Cristo fue transformado en una nueva criatura y recibió un cuerpo celestial, glorioso, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. De la misma manera, nosotros también somos nueva criatura y también recibimos una vida nueva. Si alguno está en Cristo, si alguno, es decir,
No hay ninguna cosa que pueda eliminar o suprimir algún grupo, algún país, alguna nación, algún rasgo, alguna raza, alguna forma de hablar. No, esto es para todos. O sea, no hay discriminación ninguna. Si alguno, es lo que dice el apóstol Pablo, alguno, ¿quién es alguno? Alguno, tú, yo, un africano, un chino, un ruso, un americano, cualquiera. Si alguno está en Cristo, ahí es donde viene el cambio de posición. Tú y yo podemos ser lo que hubiéramos sido, pero si estamos en Cristo somos nueva criatura. Eres una nueva criatura. Aunque tú sigas viendo tus errores y tus defectos, la palabra de Dios dice que si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Por tanto, esta es una bendición que Cristo ha ganado para ti. Te ha hecho nueva criatura. ¿De cuántas cosas no nos arrepentimos de haber hecho en nuestra vida? ¿De cuántas cosas no nos sentimos culpables de haber hecho? ¿Cuántas cosas nos sentimos culpables de no haber hecho también? ¿Cuántos errores si miramos hacia atrás? ¿De cuántas cosas nos podemos sentir mal, culpables? ¿Hasta cuánta gente nos puede echar en cara errores y situaciones del pasado? Pero la palabra de Dios dice que si tú estás en Cristo, y si no estás en Cristo, bueno, pues si vienes a Cristo, porque Él no te va a echar fuera. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Nueva criatura. Las cosas viejas quedan atrás. Las cosas viejas quedan en el pasado. Todas son hechas nuevas. Y quiero decirte que las cosas viejas no son las de hace 20 años. A lo mejor tú estás escuchando ahora y dices, sí, bueno, pero es que tú no sabes lo que yo hice hoy. Tú me estás hablando de mi pasado, pero tú no sabes lo que yo he hecho esta mañana o lo que yo hice ayer. Bueno, quiero decirte que las cosas viejas son todas las que son pasado. Quiero decir, hace un minuto ya es pasado. Cuanto más esta mañana, cuanto más ayer. Las cosas viejas están atrás. Borrón y cuenta nueva. ¿Qué le dijo Jesús a aquella mujer adúltera cuando fue presentada delante de Jesús y todos querían que Jesús la condenara? Además eran unos hipócritas porque si ella era adúltera, ciertamente, pero ¿con quién había cometido adulterio? Con la mayoría de los que estaban allí condenándola. Esa era la hipocresía, y esa es la hipocresía del ser humano. Pero cuando Jesús dijo, el que esté libre tire la primera piedra, y todos sintieron el pecado en ellos y se sintieron incapaces de condenar a esta mujer, Jesús inmediatamente le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo, se han ido. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Borrón y cuenta nueva. Ese es Jesús. Jesús viene a darte una vida nueva, a hacerte una nueva criatura. Tú mismo te vas a querer condenar montones de veces. El diablo también quiere condenarnos. Pero Cristo te ha hecho nueva criatura. Deja de llevar el peso del pasado. Deja de aceptar que tú tienes que ser así porque así era tu madre, porque así era tu familia, porque así era en tu ciudad, o así era en tu país, o así he sido siempre, o así me han dicho que yo soy. Olvídalo. Cristo hace una nueva criatura. Y dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No que te va a convertir poco a poco en esa nueva criatura. No, ya lo eres. Ya lo eres. Si estás en Cristo, nueva criatura eres. No serás. Eres una nueva criatura. Ya tu posición ha cambiado. Ya el amor de Dios está contigo. Ya todas las bendiciones de Cristo son para ti. Pasas a ser hijo de Dios. Eras antes un hijo de desobediencia. Ahora eres hijo de Dios. Ahora estás cercano a Dios por la sangre de Cristo. Nada es mérito tuyo. Nada te lo vas a ganar porque ahora eres mejor que antes. Es por haber aceptado a Cristo en tu corazón. Amén. Seguimos adelante. Vamos a leer en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 17. Ojalá que con esta enseñanza, muchos que estáis escuchando esto, pueda sanarse vuestro interior, vuestro corazón.
de mucha culpabilidad. Dice aquí el profeta Malaquías, y serán para mí, bueno, está escrito en el libro del profeta Malaquías, pero quien lo habla es Dios. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El hombre que perdona a su hijo que le sirve. Vamos a finalizar hoy leyendo un pasaje al cual se refiere esto que acabamos de ver aquí. El hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿No se te viene a la mente la parábola del hijo pródigo? Que después lo vamos a ver. Pero dice aquí el Señor, serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová. No lo ha dicho cualquiera. Estas palabras no te las está diciendo tu padre o tu madre terrenal, o no te las está diciendo una persona de esta tierra. Estas palabras fueron pronunciadas por el mismísimo Dios de los cielos. Él dijo, tú serás para mí mi especial tesoro. ¿Cuándo? En el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Bueno, ese día llegó cuando Cristo subió a la cruz y murió por ti y murió por mí. Desde ese día ya Dios decretó, ya Dios actuó, ya Dios te perdonó. Ahora lo único que tienes que hacer es estar en Cristo, acercarte a Él, entregarle tu corazón. Y obvio que te seguirás equivocando, obvio que eres nueva criatura en Cristo, pero vas a seguir cometiendo errores. Obviamente que así va a ser. Pero ahora Dios ya no te va a ver con los mismos ojos. Ahora Dios te va a ver con los ojos de un padre. ¿Verdad que tú no ves igual los errores que comete tu hijo a los errores que comete cualquier otra persona? No quiero decir que los errores no ves que son errores. Sí lo ves. Pero que la ternura, la capacidad para entender, para perdonar, para dar una nueva oportunidad a un hijo es diferente a cuando quien te ha hecho mal es tu enemigo. ¿Verdad que sí? Bueno, al estar en Cristo somos hijos de Dios y Él te ama y Él te cubre. Él es tu Padre. Y cuando cometes errores, no está diciendo el pasaje bíblico, si alguno está en Cristo, no cometerá errores. Si alguno está en Cristo, ya lo hará todo perfecto. No, el pasaje está diciendo que si estás en Cristo, eres una criatura nueva. Si estás en Cristo, sencillamente has nacido de nuevo. Si estás en Cristo, sencillamente has recibido el sacrificio que Él hizo en la cruz y has dicho, yo quiero ser tu hijo y quiero caminar de la mano contigo. Y te vas a equivocar, claro, como cualquier hijo se equivoca, pero ahora tienes un Padre cercano. Ahora estás en Cristo. Ahora eres su especial tesoro. Eres valioso, valiosa para Dios. Al punto de que no solo declara que eres un tesoro en manos de Dios, sino que dice la Escritura que eres un tesoro especial. Porque Él te ha perdonado como un padre perdona a su hijo. Seguimos adelante, hay más bendiciones de Dios para nosotros. En 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20, dice así el apóstol Pablo: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Qué bendición tan enorme! Ahora eres templo nada menos que del Espíritu Santo. Ahora en tu interior vive el Espíritu Santo. Dios te ha hecho templo. Antes éramos templos del pecado. Antes éramos templos de nosotros mismos, de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestro pecado.
pero ahora somos templos. Dice Pablo, ¿ignoráis? ¿Lo ignorabas? El templo no es el local o el lugar donde nos congregamos. El templo eres tú. El templo soy yo. El Espíritu Santo donde quiere habitar no es en el local. Donde quiere habitar es en ti. Si alguno está en Cristo, tú estás en Cristo, por tanto eres templo. Y como eres templo, el Espíritu Santo quiere habitar dentro tuya. Fíjate lo que dice, está en vosotros. Ay, pero yo no siento que el Espíritu Santo estaba en mí. Pues lo está. Y quiere que lo sienta. Es su voluntad que tú llegues a sentirlo. Pero Él está ya en tu corazón, en tu interior. Está en vosotros. Lo tienes porque Dios te lo ha dado. No es por voluntad de una religión, no es por voluntad, no es que te hicieron miembro de una iglesia y por eso tienes el Espíritu. No, nadie puede dar el Espíritu Santo, solo Dios. Por eso dice, el cual tenéis de Dios. Y ahora dice, y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuánto vale tu corazón? ¿Cuánto vales? ¿Alguna vez has dicho, no valgo nada? ¿No sirvo para nada? ¿No valgo nada? Yo lo he pensado muchas veces acerca de mí. Pero aquí dice que has sido comprado por precio. ¿Y cuál precio pagaron por mí? ¿Cuál precio pagaron por ti? Bueno, el precio fue la sangre del único ser humano que vivió en esta tierra y no conoció pecado. El precio fue la sangre del unigénito Hijo de Dios. El precio fue la sangre preciosa, santa de Cristo Jesús. Si te parece que eso tiene un gran valor, bueno, pues imagínate cuánto vales tú para Dios. De nuevo, eres su especial tesoro. Has sido comprado por un precio que refleja el valor que tú tienes. Quizá muchos no lo valoren. Quizá ni tú te valoras. Porque lo desconoces. Quizá tú ves un metal, entre otros, y no le das valor, porque desconoces. Pero quizá dentro de esos metales haya uno de ellos que sea oro, que tiene un gran valor. Pero si desconocemos el valor, podemos tirarlo sin saber que estamos tirando algo muy valioso. Bueno, si tú piensas que no tienes valor, Dios dice que tú vales tanto que Él decidió no solo hacerse hombre, no solo traer el mensaje de esperanza, sino aún pagar con su propia vida en la cruz por ti y por mí. Eres templo del Espíritu Santo. Por tanto, dice Pablo, glorifica a Dios en tu cuerpo, glorifica a Dios en tu espíritu, porque tu cuerpo, tu espíritu, es de Dios. Amén. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Tu cuerpo, tu espíritu le pertenece a Dios. ¿No es maravilloso esto? Ay, pero ¿y si cometo un pecado, si me equivoco? Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo, que murió por ti, que pagó para que tú seas templo del Espíritu Santo. ¿Qué más somos en Cristo Jesús? Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y el versículo siguiente dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tú y yo somos sal y somos luz. Sal y luz. La sal se utilizaba en la antigüedad como para conservar los alimentos, cuando no había como ahora frigoríficos, neveras, se conservaban mediante la sal. También la sal sirve como sazonador. Lo que hace la sal es potenciar el sabor. Cuando nosotros le echamos sal a los alimentos,
Lo bueno es que no sepa a sal, lo bueno es que se potencie el sabor en sí que tiene el alimento. Bueno, eso somos nosotros. Estamos en Cristo, somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo, somos su especial tesoro, pero también tenemos una utilidad, un propósito y un valor para esta sociedad increíble, porque como sal, nosotros somos llamados en primer lugar a conservar esta sociedad. ¿Qué sería de esta sociedad si sacáramos de ella los valores de la palabra de Dios? Si sacáramos de ella la moral que puede transmitir un hijo de Dios. Si queremos cambiar este mundo, no se cambia cambiando las leyes. Si queremos cambiar el matrimonio homosexual, no se cambia combatiendo contra la ley homosexual. Si queremos cambiar el mundo que nos rodea, no se hace combatiendo contra las leyes. Se hace predicando a Cristo Jesús. Porque cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, esa persona comienza a ser transformada. No porque alguien le diga, ahora ya no puedes hacer esto, sino porque el Espíritu Santo que mora en su interior le va a empezar a guiar, le va a empezar a dar un nuevo deseo, un nuevo sentimiento en su corazón hacia las cosas que va a hacer. Eso es ser sal, conservar la sociedad no mediante la guerra de las leyes, sino sazonando a nuestra sociedad. Siendo sal, o sea, poniéndonos sobre otros, para que esos otros se potencien. Ser sal también nos convierte en algo que mejora la sociedad, mejora aquello que nos rodea. La sal no está hecha para que la gente diga, uy, qué rica está esta comida, qué bien sabe la sal. No, no. Tú vas a decir, qué bien sabe el entrecot, qué bien sabe este pescado. Si haces una dorada a la sal, lo bonito es que el pescado tenga ese sabor intenso. Nadie va a decir qué rica estaba la sal, sino qué rica estaba la dorada, qué rico estaba el entrecot. Ese es el papel de la iglesia, ese es el papel del cristiano. Mejorar nuestro entorno, mejorar lo que nos rodea. No ser adorados nosotros, sino realmente mejorar aquello donde vivimos y aquello donde estamos, y aquellos que viven cerca de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Somos luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros no podemos esconder lo que somos. Cuando escondemos lo que somos en Cristo, cuando nos da vergüenza manifestar, no una religiosidad, que si lo que vas a manifestar es una religiosidad, mejor que no lo manifieste. Si cuando hablas con la gente lo que vas a hacer es criticarlos porque ellos no creen porque ellos no creen lo mismo que tú crees, entonces mejor cállate. Si cuando vas a hablar con otro acerca de las cosas de Dios, lo que vas a decirle es que su religión está equivocada, entonces mejor cállate. Eso no es ser luz, eso es ser una piedra que se lanza contra otro. Ser luz significa manifestar la vida de Cristo. Significa que si estás cerca de alguien y tiene una necesidad, puedes ayudarle en esa necesidad. O puedes orar por él. ¿Te das cuenta? No es entrar en debates doctrinales, es mostrar la luz. Cuando nosotros encendemos la luz, lo que queremos no es que al darle al interruptor comience a salir la fórmula científica de por qué la luz se puede producir. Eso no es lo que buscamos. Cuando le damos al interruptor, lo que buscamos es ver. Que la luz se encienda. No nos importa la teoría de la energía, ni de la electricidad, ni cómo fue que hicieron la instalación eléctrica. Nos da igual. Lo que queremos es ver. Bueno, cuando Jesús dice, soy luz, lo que está queriendo decir y manifestando es, tenéis que alumbrar, no explicar por qué alumbráis. Y yo veo mucha gente que cuando habla con otros le quiere explicar lo que es la iglesia evangélica, lo que dice la Biblia, porque la Semana Santa esto, porque a los testigos de Jehová la sangre, que si aquello, que si Jehová, que si Cristo es Dios, que si tal, y se entran en unos debates que eso no es ser luz, eso es hablar acerca de la luz. Pero Jesús dijo, vosotros sois luz. Es resplandecer. Si uno tiene una necesidad y le ayuda, ¿crees que se va a negar? Si uno tiene un problema
y tú dices, bueno, voy a pedirle a Dios por ti. ¿Crees que no lo va a recibir con agrado? Si tú estás hablando con alguien y lo escuchas que está diciendo, ay, qué tremendo el coronavirus y qué va a ser de nosotros. Si tú en vez de decir, ay, es verdad, qué mal está todo esto, uy, y además no veas con el PSOE y los políticos, madre mía, eso no es ser luz. Ahora, si alguien te viene con toda esa negatividad y tú le dices, bueno, vamos a creer en Dios, vamos a ser optimistas, vamos a clamar al Señor, vamos a esperar que Dios haga un milagro. Yo estoy orando, ¿sabes? Para que Dios haga un milagro. Y si quieres puedo orar por ti, puedo orar por tu familia. Únete y clama a Dios también para que Dios haga un milagro. Eso es ser luz. Avanzamos. En Efesios capítulo 2, verso 10, lo hemos leído antes, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Maravilloso. O sea, hechura suya. Tú eres hechura de Dios. Significa, en cristiano, para que lo entendamos, que Dios te ha hecho. Que tú no eres una casualidad. Que tú no estás en este mundo, pues, porque casualmente coincidió así. No, tú has sido hecho por Dios, hecha por Dios. Y has sido hecho y hecha para buenas obras. Has sido hecho por Dios para vivir cosas buenas, para trabajar en cosas buenas, para actuar en cosas buenas, las cuales Dios las tenía preparaditas de antemano. Antes de que le conociera, antes de que naciera, Dios preparó esas obras buenas para que tú camines en ellas. ¿No te parece magnífico? El propósito de Dios no es que tú camines y vivas una vida sufriendo, una vida agotado, una vida de ansiedad, una vida de depresión. Eso no son buenas obras. Lo que Dios preparó de antemano para nosotros son buenas obras, para que caminásemos en ellas. Y nos hizo. Dios no nos mandó a esta tierra sin propósito. Dios no te mandó ni te creó en esta tierra para ahora ver qué haces. No. Quizá no has conocido ni encontrado todavía cuál es la voluntad de Dios para ti. Pero Dios te trajo y te hizo por un propósito. Como cualquier fabricante, si fabrica algo, es para algo. Nadie pone una fábrica y fabrica coches para tirarlos. No, lo hace porque sabe que tienen una utilidad. Bueno, pues Dios como creador nos hizo y nos hizo para un propósito y lo tiene preparado de antemano para que tú y yo caminemos en ella. Somos hechura suyas, hechura de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, 5 y 8. Vamos a leerlo. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Aquí está. Capítulo 2. En el versículo 4, 5 y en el 8. Vamos a leerlo primero. Dice así. Acercándoos a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Tremendo. Está diciendo, acércate a Cristo, porque Cristo es piedra viva, una piedra viva. Fue desechada por los edificadores, por los hombres. ¿Por quién fue desechada? Por su propio pueblo, por la religión judía. Por la religión Cristo fue desechado, porque la religión no puede recibir la vida. La religión desechó a Cristo. Pero dice la Biblia que aunque lo desecharon,
Él era piedra viva, que aunque fue desechado para muchos, para Dios, Cristo fue escogido y precioso. Fíjate qué tremendo, porque lo que dice después el apóstol Pedro es: vosotros también. O sea, lo que está diciendo del mismo Cristo, ahora dice tú también y yo también, porque estamos en Cristo. Y ahora nosotros también somos piedras vivas, como Cristo. Sed edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual y aceptable a Dios por medio de Jesús. Lo que está diciendo es que ahora Dios desechó a los religiosos, a los sacerdotes religiosos, y ahora a ti y a mí nos ha hecho verdaderos sacerdotes. Porque nosotros no somos sacerdotes según la religión, somos sacerdotes según Cristo Jesús, el cual está en nosotros. Y ese es el verdadero sacerdocio. No cuando una persona quiere aparentar la perfección, sino cuando una persona es humilde, cuando una persona está quebrantada en su corazón, sabiendo que yo no soy nada, pero en Cristo soy nueva criatura y tengo a Cristo en mi corazón, y yo ahora soy edificio de Dios, soy casa de Dios, soy una piedra viva de ese templo que Cristo ha edificado. Cuando Cristo vino a esta tierra, el templo de Jerusalén fue destruido. Todavía hoy sigue destruido. Yo estuve en Jerusalén y yo estuve en el muro de las lamentaciones, donde los judíos van y oran, ponen sus manos. Es lo único que queda del templo. Un muro que ni siquiera era el muro del templo, era un contramuro. Ese templo fue derribado y Dios no ha permitido que sea edificado. ¿Sabes por qué? Porque el templo ahora eres tú y yo. Yo cuando veo esas piedras de los muros del templo de Jerusalén y pienso, yo soy una piedra de esa en el templo espiritual, y tú eres una piedra en el templo de Dios. Tú eres una piedra viva. Ya Dios no quiere hacer templos como el antiguo. Eso era una sombra de lo que había de venir. Era sombra de lo que Cristo iba a hacer. Ahora el templo es demasiado grande. Ahora el templo se extiende por toda la tierra. Allí donde hay un hijo de Dios, ahí hay una piedra viva del templo de Dios. Gloria al Señor. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, que en el cual, en Cristo, asimismo te ha hecho ministro competente de un pacto nuevo, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, tú ahora eres, te ha hecho Dios, dice, asimismo nos hizo. ¿Qué es que Dios lo ha hecho? Porque le place, porque quiere. Punto. No es porque tú y yo lo merezcamos. No es porque tú seas perfecto o mejor que otro. No es porque tú vales más que nadie. No es así. Es porque Dios quiere, sencillamente, y te ha hecho ministro competente. Nadie te puede decir que tú eres un incompetente. Tú eres competente. Tú eres válido. Tú eres, para Dios, competente. Ministro de un nuevo pacto. Ese pacto antiguo que Dios había hecho con su pueblo se ha renovado. Y ahora tú eres un ministro competente. Ya no eres un ministro religioso. Ya no eres un ministro de la letra, que imponen la letra a los demás. Ahora eres un ministro del Espíritu. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pero las palabras de los religiosos no eran como las de Jesús. Porque ¿sabes qué? Las palabras de los religiosos vienen para condenar, vienen para castigar, vienen para ponerte la Biblia encima como una losa, para decirte, mira qué malo eres. Pero las palabras de Jesús venían para perdonar, venían para consolar, venían para levantar, venían para edificar, venían para abrir un camino donde no lo había. Siempre Jesús estaba con el necesitado, con el humilde, con el quebrantado, pero a los orgullosos les daba cada palo tremendo. ¿Por qué? Porque el pacto nuevo es un pacto del Espíritu. La letra mata y el Espíritu vivifica. No está diciendo que la letra es mala. No. Está diciendo que la letra
El pacto de la ley, el pacto antiguo, los religiosos lo usaban para matar a la gente espiritualmente, para decirle no podéis, lo hacéis mal, Dios os va a castigar. ¿Entiende? Se usaba la ley para matar. Sin embargo, Jesús usaba la ley para traer vida. Ese es el cambio del pacto. Y nosotros no podemos ser ministros del pacto antiguo, usar la Biblia para matar a la gente. No. Para señalar los fallos. No. Para dar una nueva oportunidad. Y este hermano no lo hace bien, lo hará bien. Este hermano no es fiel, será fiel. La letra no es para pegarle el palo. Hermano, que no eres fiel. Hermano, que no lo haces bien. No, eso es un ministro del antiguo pacto. El pacto nuevo vivifica. Hermano, lo vas a hacer bien. Hermano, Dios te da una nueva oportunidad. Hermano, no te condenes por lo que has pasado. Sigue adelante. Ese es ser ministro del nuevo pacto. Primera de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. A Dios le place. Tú no has hecho nada, solamente decir: Cristo, aquí estoy, con todos mis defectos, con todos mis errores, con todo mi mal carácter que nadie me aguanta. Aquí estoy. Y Dios dice: bien, pues ahora tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y además vas a anunciar las virtudes de aquel que te ha llamado de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora vas a ser pueblo de Dios. Tú que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora vas a alcanzar la misericordia. Todo eso eres en Cristo. Romanos 8:15 dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuidado, que Dios te castiga. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Ahora no somos extranjeros, ahora no somos extraños, ahora somos hijos de Dios. Hijos de Dios. No hay categoría más alta. Tú verás que muchos por ahí dicen: el pastor tal, el apóstol no sé cuál, el profeta no sé qué. Hay una guerra para ver quién tiene el título más grande. Bueno, pues el mayor título que existe en esta tierra y en el universo es el título de Hijo de Dios. Y ese es el título que tú tienes. Todo el que se quiera engrandecer pensando que ser apóstol es más que ser hijo de Dios, está muerto, está listo, está frito. No hay un título mayor que ser hijo de Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Si el Hijo os libertare, no dijo si el apóstol os libertare, si el profeta os libertare, si el mega evangelista. No, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabes qué quiero decirte? Que los únicos que pueden libertar a otros son los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Si el Hijo os libertare. ¿Quién decís que soy yo? Dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios, que Jesús dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No le dijo: no, Pedro, te equivocaste. Soy hijo, pero más que hijo, soy apóstol, soy profeta. No, no, no. Esa es la máxima categoría. Lo que yo anhelo es ser hijo de Dios. Que a mí un día Dios pueda decirme: hijo, y escuchar de la boca de mi Padre la palabra hijo mío. Eso es lo más grande. ¿De qué te vale tener títulos? ¿De qué te vale
engrandecer, como si hubiera algo más grande que ser un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y eso es lo mayor que hay. No importa que te equivoques 1000 veces. Y no se equivocó Pedro, y no se equivocó Juan, y no se equivocaron todos. No se equivocó David, no se equivocó Moisés, no se equivocó José. Pero ¿me puedes decir a alguien que no se haya equivocado? ¿Me puedes hablar de alguien, excepto Cristo, que no haya cometido el mismo error montones de veces? ¿Por qué Jesús dijo, hasta 70 veces 7 perdonarás a tu hermano? ¿Por qué un hijo de Dios puede equivocarse 70 veces 7? Pero sigue siendo hijo. Yo no quiero ser perfecto y no ser un hijo de Dios. Prefiero ser imperfecto, pero ser un hijo de Dios. Y tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Amén. Y como hijo, Romanos 8:17 dice más adelante, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eres heredero y coheredero. Mira lo que hace el Señor. Es que te pone al mismo nivel. Coheredero. ¿Qué significa coheredero? Significa que tú vas a heredar lo mismo que Cristo. Coheredero. Como si dos hermanos reciben una herencia del Padre, son coherederos. Pues dice aquí que como eres hijo de Dios, como Dios te ha hecho su hijo, estás en la misma posición que Cristo. Y ahora eres coheredero con Cristo Jesús. ¿Habrá algo mayor que eso? ¿Y es que te lo mereces? No. Yo no merezco ni ser heredero, ni coheredero, ni limpiarle la planta de los pies a Cristo. Pero Él lo hace porque te ama, porque te valora, porque eres su especial tesoro. Apunta eso. No lo olvides. Cuando pienses que tú no vales para nada, cuando te sientas inútil, piensa, eres hijo de Dios y eres heredero, coheredero con Cristo. Y en 2 de Corintios 5:20 dice también que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, Dios te ha hecho el mensajero divino. Tú tienes el aval de Dios. Tú tienes el sello de Dios. Tú tienes la credencial de Dios. No de una denominación. No. La credencial de Dios. Embajador de Dios. Tú tienes la autoridad divina para decirle a una persona, reconcíliate con Dios. Acércate a Cristo. ¿Por qué lo puedes hacer? Porque Dios te ha hecho embajador en nombre de Cristo Jesús. Y por último vamos a terminar recordando que eres un hijo, no un mero sirviente, no un mero trabajador en la obra de Dios. Eres un hijo de Dios. Y a veces cuando servimos a Dios, cuando trabajamos para el Señor, se nos olvida que somos hijos y pensamos que somos sirvientes, que somos obreros, que somos trabajadores. Pero mira, el patrón, el dueño de un terreno, de un campo, puede contratar a 1000 jornaleros. Pero si su hijo está ahí trabajando también, no es igual que los demás. Bien, pues tú no eres simplemente un sirviente, un siervo de Dios. Tú eres mucho más. Eres hijo de Dios. Y en Lucas capítulo 15 narra la historia. No la vamos a leer para no alargar. Tú la puedes leer tranquilamente en casa. Está en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, en los versículos desde el 11 hasta el 32. Ahí leemos la historia de este hijo
que se llama pródigo porque se fue, porque se perdió. Se fue de la casa, de su casa, reclamándole la herencia, su herencia, a su padre. Él le dijo, quiero mi herencia y quiero hacer mi vida. Y bueno, todos sabemos la historia, hasta los que no conocen la Biblia conocen esta historia, cómo este hijo pues se fue con su herencia, lo malgastó todo, lo perdió todo, y se vio en la miseria, se vio sin dinero, perdido, sin rumbo, como muchos están hoy en este mundo, que han pensado que ellos saben más que Dios y que han decidido vivir su vida de la manera que a ellos les da la gana, alejándose de Dios. Hasta este hijo veía que el padre era injusto con él. Él se sentía, no sé, la última Coca-Cola en el desierto. Se sentía lo máximo. Se sentía que él merecía otra vida y no estar ahí con su padre. Pero cuando lo pierde absolutamente todo, absolutamente todo, dice que hay un momento en que él volvió en sí, cuando vio la vida, cómo había perdido todo y en el estado que se encontraba, trabajando para otra persona que no era su padre, cuidando cerdos, y apenas podía comer la misma comida de los cerdos. Parece que el patrón que tenía tampoco lo trataba demasiado bien. Y volviendo en sí se acordó de quién él era. Se acordó de su padre. Se acordó de la vida que él tenía. Se acordó de cómo vivían los jornaleros en casa de su padre. Y él dijo, hasta un jornalero en casa de mi padre vive 1000 veces mejor que lo que estoy viviendo yo. Y entonces volvió en sí y hizo algo que se llama arrepentimiento. Dijo, volveré a casa de mi padre. Sé que me he equivocado, sé que hice mal. No voy a llegar reclamando nada porque lo perdí todo por culpa mía. Pero al menos voy a decirle a mi padre, si me acepta como trabajador, si me acepta como un jornalero más, porque yo sé cómo viven ahí en casa de mi padre los jornaleros, yo sé cómo mi padre trata a los que trabajan. Ahora me doy cuenta qué diferente era mi padre a lo que he encontrado fuera de mi casa. Y dice que él regresó con ese plan de pedirle a su padre que lo aceptara como trabajador. Sin embargo, cuando el padre llegó, cuando el hijo llegó, dice que el padre a lo lejos lo vio. El hijo regresó sabiendo que había perdido su posición con el padre. Sin embargo, el padre lo recibió como lo que era, su hijo. ¿Que se había equivocado? Sí. ¿Que había cometido errores? Sí. ¿Que había sido ingrato con su padre? Sí. Pero cuando el padre lo recibió, el padre no gastó su tiempo en decirle, hijo, te equivocaste, porque el padre sabe que el hijo había aprendido ya la lección. Lo que hizo el padre fue restituirlo como hijo. No solo le dio trabajo en su casa, sino que aunque había perdido y malgastado su herencia, lo volvió a retomar, a recobrar como hijo, y volvió a hacerlo de nuevo, potencialmente heredero de todo lo que él tenía. No le dijo, ya perdiste tu herencia. No. Lo recibió. Y así es nuestro Padre. Así es nuestro Dios. Que aunque nosotros hemos pecado, que aunque nosotros hayamos hecho lo que hayamos hecho, Él envió a Cristo a morir por nosotros. Y cuando Él te recibe como lo que tú eres, como hijo, como un hijo de Dios. ¿Sabes que cuando este muchacho llegó había en la casa otra persona, un hermano, que se había quedado fiel en casa de su padre?
Este hermano tomó envidia cuando vio que el padre había recibido al hijo. Este hermano se enfadó mucho. No entendía por qué su padre había restaurado y restituido al hijo que había sido infiel. Este muchacho estaba esperando que el padre actuase con la ley. Mas sin embargo el padre actuó como únicamente sabe, porque nuestro padre siempre actuó igual, con la gracia. La gracia de Dios la vemos desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. La gracia de Dios no comienza en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios comienza en Génesis 3:15, cuando Dios ve cómo el hombre ha pecado y Dios le da una promesa de restauración. Eso fue por gracia. Por gracia todo lo que Dios ha hecho. Pero ¿sabes qué? Que hay muchos cristianos religiosos que quizás están sirviendo, que quizás están haciendo, que son muy obedientes, pero no están viviendo en la gracia. Y entonces quieren que se le aplique la ley a todos los que no son tan perfectos como ellos. Ellos critican a los que viven en la gracia. Ellos no entienden por qué el corazón de Dios es como es. Este padre quiso hacerle entender a este muchacho, a este otro hijo: mi hijo se había perdido, mas ahora él ha regresado. Entiende lo que un padre... Y a veces el hermano mayor no comprende porque no es padre. Pasa esto en muchas iglesias también. Iglesias en las que por la gracia de Dios hay pastores al frente con un corazón de padre. Y a veces tienen que lidiar con esos hermanos mayores que están en la congregación dedicándose a sentirse mejores, superiores que los demás, y a criticar y enjuiciar y condenar a los que no están en ese nivel de perfección, o a los que son más nuevos y todavía no han tenido un crecimiento. Quieren imponer leyes. Pero el corazón de Dios es un corazón de padre. Quiero decirte y terminar con esto, que el Espíritu Santo no engendra jornaleros, que Dios no engendra trabajadores, que Dios no engendra apóstoles. Dios engendra hijos. Dios engendra solamente a hijos. Amén. Tú puedes en este día tomar la actitud del hijo que se fue y malgastó su dinero. Puedes tomar la actitud del que se queda, pero no disfruta de la gracia de Dios. Puedes tomar la actitud del que regresa, pero sigo viviendo acusado como si fuera un jornalero. O puedes tomar la actitud del que sirve a Dios, pero también disfruta de la gracia de Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde por esta enseñanza preciosa de nuestra posición en ti, de lo